Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a otro capítulo del Olmedo Gate. Sí, Noticias Caracol reveló la diligencia de Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, ante la Corte Suprema de Justicia, en donde el ahora exdecente vote por la gente decente, no vote por los corruptos. Entregó detalles de cómo es, según él, la corrupción en el alto gobierno del cambio. Ante el alto tribunal, Olmedo López el pasado 25 de junio ratificó lo que ya le había dicho a la directora de Revista Semana, la señora de siempre, Vicky Dávila, y amplió que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Carlos Ramón González, la vaca sagrada de los verdes, antes en el DAPRE y hoy director de inteligencia de este gobierno, ¡qué miedo!, habrían estado involucrados en todo el entramado de corrupción para lograr aprobar las reformas del cambio en el Congreso de la República. O sea, repartir platas, recurso en el argot del cambio y contratos a cambio de votos en el Congreso de la República. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. El exdecente Olmedo López también dijo ante el alto tribunal que desde el alto gobierno le habrían dado la orden de entregar contratos al ELN, que porque la paz total era un fiasco y no se iba a poder cumplir con la promesa de campaña del presidente Petro. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Le consultamos al concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, ¿qué fue lo que encontró de contratos en el departamento de Arauca y la posible relación con el ELN y este entramado de corrupción? Y esto nos dijo. Para el departamento de Arauca fueron ordenados por el señor Sneider Pinilla y el señor Olmedo López por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 39.700 millones de pesos en contratos, de los cuales 35.000 millones fueron para el municipio de Saravena, allí en Arauca. Esto confirma las declaraciones del señor Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia y nos hace alertar a las autoridades para que revisen los contratistas y la forma en cómo estos recursos fueron destinados y ejecutados, ya que el señor López ha dicho que presuntamente allí se habría beneficiado a la guerrilla del ELN. Ante el escándalo, el senador de Cambio Radical, David Luna, exigió la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Le consultamos cuál es su posición en este entramado de corrupción del Olmedo Gate y esto nos dijo. Olmedo López, funcionario nombrado por el presidente Petro, confesó gravísimos hechos de corrupción que deben tener como consecuencia la cárcel, pero también la extinción del dominio más allá de los bienes hurtados. Ahora, queda en evidencia que la reforma pensional que tramitó Petro está manchada de corrupción, que no tiene ninguna legitimidad y peor aún, que hubo intentos para comprar con contratos a la organización terrorista del ELN. El ministro de Hacienda, que está altamente salpicado, por lo menos debería renunciar para que estas investigaciones se den con transparencia. El gobierno de los aún decentes del cambio reaccionó diciendo que Olmedo López es un ampón mentiroso al que no hay que creerle nada, porque pues ellos solo le creen a los ampones criminales que les convienen para sus causas, como Mancuso, que es un delincuente que sí, según ellos, dice la verdad. Esta fue la defensa de Gustavo Bolívar en su cuenta de X. Hay que investigar cada declaración del confeso ampón Olmedo López. Que caiga el que tenga que caer. ¿Sí ven cómo le dicen confeso ampón a Olmedo López? ¿Para cuándo le van a empezar a decir confeso ampón a Nicolás Petro? El líder intergaláctico salió a decir que todo era una mentira y una trampa de la prensa neonazista, de los riquitos blancos, del gobierno de Iván Duque, que lo único que quería era dañar todos y cada uno de los logros del magnánimo gobierno del cambio. La declaración del 25 de junio no se presentó en su momento, sino ahora por una maniobra manipuladora. A la Fiscalía sí le hemos entregado las pruebas de cómo el ELN de Arauca ha lavado dinero a través de lavadores profesionales en el gobierno, pero no en el mío, sino en el de Duque.
La falsedad de Olmedo está en que necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena. Pero no hay que olvidar que Olmedo López era de la entraña de Gustavo Petro. Pero ahora resulta que es un ampón porque el propio Petro lo dice. ¿Ampón de ahora, presidente, o ampón de antes? Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos. Tan chistoso el presidente. Presidente corrupto. Antes se rasgaba las vestiduras con los casos de corrupción de Agroingreso Seguro, de Brecht, la Parapolítica y Centros Poblados, pero es mansito con todos los escándalos de su gobierno. Empezando con los de su propia familia. Y no es necesario que me ruede el video de la primera dama en el masaje, ni tampoco el del paseo en Panamá del señor presidente de la República. Y ya para terminar, ¿qué es lo que se está negociando con el ELN en La Habana? Si el gobierno está financiando a ese grupo criminal con la plata de los impuestos que pagan los colombianos honrados con su trabajo, ¿ya podemos decir que el ELN son los nuevos paramilitares del siglo XXI? ¿O todavía no?